he visto al equipo bastante cansado, como es normal, ¿no? Creo que llevamos 2 semanas con un trabajo muy intenso, trabajando dobles sesiones y al final los chicos lo acusan. Bueno, cogiendo conceptos, por momentos muy bien, por momentos menos bien. Llevan 6 meses sin jugar un partido, es el primero que juegan. La verdad que bueno, para mí es importante que ellos vayan recogiendo todo lo que se les va diciendo y que poco a poco vayan creciendo. 6 meses también del último partido para los aficionados, casi 300 personas aquí en el entrego, mucha gente de Langreo para seguir el equipo, con muchas ganas de verlos. ¿Qué te parece también la vuelta al fútbol en esta nueva normalidad? Yo creo que es algo bonito, ¿no? Que podamos jugar a fútbol, que haya aficionados que puedan venir, sobre todo después de, como bien dice, de 6 meses. Bueno, se nota que los jugadores están ansiosos por jugar y ellos por ver fútbol. ¿Qué os queda por fichar? Hoy se anunció el fichaje de Miguel Santos. ¿Qué posiciones te gustaría reforzar? Bueno, vamos a ver, vamos a valorar a ver qué es lo que nos llega. Tenemos mucho tiempo todavía de aquí al inicio de temporada y lo que no queremos es precipitarnos, ¿no? Como he dicho en algunas ocasiones, nos manejamos con un presupuesto muy ajustado y lo que hay que hacer es esperar e intentar equivocarnos lo menos posible porque bueno, no tenemos las posibilidades de otros equipos para firmar más jugadores. Todavía no se sabe oficialmente el sistema de la competición. ¿Con ganas de conocerlo o ya te haces una idea? La verdad que es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que los chicos vayan entrenando todos los días, que se vayan poniendo cada día mejor y que bueno, sobre todo que vayan cogiendo los conceptos que vamos metiendo día a día para que el equipo funcione mejor. ¿Y de los rivales que os tocaron en su grupo, qué te parece? Bueno, son campos, me gusta. A ver, al final eran los asturianos y había que elegir, ¿no? Y te tenían que tocar o bien la zona de León o la zona de Castilla y León. Yo creo que al final vamos a jugar en campos buenos y eso es bonito. Venga, muy bien, gracias. Vale.